Entonces, si tú presentas que está a $70 el barril y está a 100 y aparte explotas, y además te acabas Cantarell, porque eso fue lo que provocaron, acabarse más rápido Cantarell, porque lo sobreexplotaron, le metieron nitrógeno. Yo creo que frente a los crímenes del pasado, lo esencial es verdad y justicia. Ese momento de los 3.4 millones de barriles diarios ya no va a regresar. Lo que no va a regresar son los abusos del pasado. Lo que no va a regresar es un Pemex que tienda a desaparecer por decisión del gobierno. Eso no va a pasar. Buenas tardes a todas y todos. Con esta propuesta de una nueva vertiente de proyectos en medio de esta transición energética que están planteando, ¿es el regreso de Pemex como la gallina de los huevos de oro, doctora? A ver, Pemex, fíjense, en la época de Fox, el yacimiento de Cantarell, que fue descubierto en los 80s, ¿no, Víctor? En los 70s, en Campeche, que fue el gran yacimiento que le dio a México. Hubo un momento que hasta casi 1 millón de barriles, 2 millones de barriles de petróleo diarios. En la época de Fox fue cuando más petróleo se produjo al día. Bueno, y en todo el sexenio. Se llegaron a producir 3.4 millones de barriles diarios. Prácticamente 1.7 era para refinación y el resto se vendía a Estados Unidos. El petróleo estaba a $100 el barril, incluso más, ¿no? Eso generó una cantidad de excedentes petroleros impresionantes. Excedente petrolero quiere decir, uno le presenta al Congreso a cuánto va a estar el barril de petróleo cada año en el presupuesto, o en la ley de ingresos, en el presupuesto, y lo demás, pues son los excedentes petroleros. Entonces, si tú presentas que está a $70 el barril y está a 100 y aparte explotas, y además te acabas Cantarell, porque eso fue lo que provocaron, acabarse más rápido Cantarell, porque lo sobreexplotaron, le metieron nitrógeno, que hoy todavía está contaminado el gas con nitrógeno. Entonces tuvieron excedentes petroleros de miles de millones de dólares. ¿Dónde está ese recurso? Ese momento de los 3.4 millones de barriles diarios ya no va a regresar. Primero porque ya no hay tantos cantareles en México. Sí hay petróleo, sí hay gas, pero ya no, por lo menos un Cantarell no se ha descubierto un Cantarell nuevo, como el que nos dio tanto a México, como bien dice Víctor. Y segundo, porque es una decisión, primero del presidente López Obrador en este sexenio y ahora nuestro, de que no debe pasar de 1.8 millones de barriles diarios y que toda esa producción se vaya al consumo interno. Eso nunca había ocurrido. La principal fuente de dólares en México durante años, se hablaba de una economía petrolizada, pues era el petróleo. Entonces, Pemex, ¿por qué es importante para los mexicanos? Sí da, por supuesto, finanzas públicas, pero garantiza soberanía energética. Y ese es el gran cambio que hubo durante el periodo neoliberal que le dieron pues en la torre con Peña y su reforma energética. La soberanía dejó de ser algo importante. Entonces el presidente López Obrador regresa a Pemex, a CFE como una parte importante de la soberanía, y no solo es un tema de convicción. Vean lo que pasó en Europa, en España, se privatizó toda la electricidad, tienen el problema con Rusia, cierran el ingreso de gas a España y no pueden ni siquiera controlar las tarifas el gobierno. Que no me digan que ahora queremos controlar, no, lo que no queremos es que suba el precio de la electricidad, de las gasolinas, etcétera. Y entonces tienen una inflación tremenda. Entonces, ¿cuál es la esencia de lo que estamos planteando? Por supuesto, finanzas sanas, empresas públicas transparentes, pero son esencia de la soberanía energética y por lo tanto de la soberanía nacional. Sin además modificar grandemente, porque las modificaciones de convertirlo en empresa pública no quiere decir que vaya a acabar parte de lo que se abrió con la reforma energética, porque sigue habiendo producción privada. ¿El margen de maniobra en Pemex con una deuda financiera de casi 100,000 millones de dólares es pequeño, doctora? Tienen que ponerse de acuerdo Hacienda, Pemex, Secretaría de Energía,
que ha ocurrido, siempre ha ocurrido, y ahora pues queremos que todavía sea más. Y en otro tema, con el avance de la desaparición de los órganos autónomos a través de la propuesta que están haciendo. Bueno, y ni hablé de la importación de gasolinas, ¿eh? O sea, llegamos a importar el 80% de las gasolinas que se consumían en México. Ahora está al revés, exactamente. Y en otro tema, con la propuesta de la desaparición de los órganos autónomos que están planteando y que ya se está discutiendo en el Congreso, ¿qué presupuesto estima que estén recuperando y en qué se utilizaría este presupuesto que estarían recuperando con la desaparición de los autónomos? Sí, no tengo ahora el dato de cuánto se recuperaría y en qué se utilizaría, pues depende también de cuánto, pero sería claro para o los programas de bienestar o la inversión pública. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Y luego Néstor Jiménez. Acá, doctora, buenos días, buenas tardes ya. Este fin de semana se emitió una sentencia que se puede considerar histórica por parte de una jueza federal en el tema de la guerra sucia y sobre todo en este tema de los llamados vuelos de la muerte, en la cual hay referencia al menos 1.500 personas habrían sido lanzadas al mar, la mayoría integrantes de grupos guerrilleros en Guerrero durante los 70s y 80s. En esta sentencia se está instruyendo directamente a la Fiscalía General de la República que actúe de manera legal en contra de los responsables, de las autoridades responsables en ese momento en funciones, tanto castrenses como de los distintos gobiernos federal que tuvieron injerencia en ese momento. ¿Cuál será la posición de su gobierno ante este tema? ¿Cuáles serán las acciones que tomará ante esta petición que en este caso ya está siendo un juzgado de manera directa, pero también ante el llamado de miles de víctimas, de familiares que han pedido justicia y que incluso a pesar de que está actualmente una comisión especial para la verdad que está a punto de concluir ya su periodo, pues hay opiniones divididas en cuanto pues a los alcances que realmente se tuvo en esta instancia? ¿Va a continuar esta comisión y qué acciones tomará su gobierno? Sí, sí va a continuar. Yo creo que frente a los crímenes del pasado, lo esencial es verdad y justicia. Y es importante esta resolución. Y es importante también la responsabilidad que tiene quien da la orden. También, digamos, quien perpetra el hecho. Pero era una política de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. Es decir, en este tema no habrá perdón para los responsables. Pues hay que ver cómo está el resultado. Habrá mucha gente incluso que ya no esté viva, ¿no? Pero incluso... Pero la verdad me parece muy importante, pues. Existió. Incluso el presidente ha hecho varios perdones a nombres del Estado mexicano, a los yaquis, a los pueblos yaquis. Y hay un autor francés que habla del perdón, Riquer, que por cierto lo conozco porque mi hija hizo su tesis de historia sobre eso, que habla de la importancia de pedir perdones desde el Estado frente a crímenes del Estado. ¿Usted prefiere pedir perdón ante este tema? Pues yo creo que lo que hay que ver es eso, o sea, una vez resuelto la Comisión de la Verdad, lo que ha dicho esta jueza, qué es lo que significa, no solamente en particular al juicio que pudieran tener quienes perpetraron estos hechos, sino que se conozca, que se diga, porque ¿qué queremos? Que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el interés social. Y en este tema justo de la no repetición de hechos de este tipo, ¿se está planteando en alguna reforma para que también, por un lado, sí están las autoridades que con el mando dan una orden y que finalmente a la postre se consideran en algunas ocasiones como los únicos responsables, deslindando a los integrantes del ejército en ese momento que cometieron también esas acciones? Ante esto, ¿se está pensando en alguna reforma para que los integrantes del ejército también tengan algún margen de no aceptación de una orden si es que fuera en el futuro? Digo, tal vez Pues en su gobierno no lo veríamos, pero en el no es futuro. trivial
una reforma en ese sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, pues hay varios militares que están llevados, que fueron llevados a juicio o que están en juicio. Entonces, vamos a ver la parte legal. Ahora, yo creo que lo importante es que se reconoce que hubo desaparición forzada por parte de quien entonces conducía el gobierno, ¿no? Eso, y hacia allá pues hay que platicar con las víctimas también. Por último, nada más en este tema, entonces cambiará, continuará la comisión Sí, para la vamos verdad, a ver pero que ¿tendrá algún cambio? ¿Qué pasará? Sobre todo, bueno, hay una división y ahí entre los por eso integrantes. hay que hablar con ellos, porque son temas siempre difíciles, ¿no? Para los familiares de las víctimas, y cada uno en general, yo tengo la idea de que lo dije en otros temas que no tienen que ver con represión, pero uno tiene que buscar siempre estar del lado de la víctima. Ahora, las víctimas no necesariamente unas tienen una posición y otras tienen otra, ¿verdad? Por ejemplo, hay víctimas que piden la restauración integral del daño, hay víctimas que dicen que no, que eso sería como traicionar. ¿Cuál de las dos tiene razón? Pues no es algo que uno pueda decirlo desde aquí, ¿no? Uno siempre tiene que buscar, porque además así está la ley, que en la medida de lo posible pues haya reparación integral del daño, así dice la ley de víctimas, ¿no? Pero pues depende de cada quien también. Muchas gracias. Si acabamos de estar en Sonora, ándale, de lunes. Sí, gracias, doctora. Bueno, decirle que evidentemente nos dio mucho gusto recibirla en Guaymas y que bueno, pues esa segunda visita consolida mucho de lo que se ha venido conversando y que le estamos esperando ya para la tercera. Incluso por ahí seguramente el gobernador la invitó, pero me dijo que le ayudara para ver si pueden agendar la visita coincidiendo con el tercer informe de gobierno, que es el 13 de septiembre. Tengo entendido que van el 9, entonces las fechas están muy cerca. Sí, ya va a estar difícil que asistan los informes de nuestros compañeros gobernadores o gobernadoras, sean de Morena o de otro partido, porque ya es poco tiempo y tenemos con el presidente salidas todos los fines de semana para acompañarlo a inauguraciones e incluso entre semana algunos días, y pues como podrán imaginar pues tenemos mucho trabajo, entonces va a ser difícil asistir a los informes, pero Alfonso Durazo sabe el aprecio que le tengo y el reconocimiento a su trabajo. Sí, cómo no. Doctora, a ver, le quiero yo plantear este tema que creo que es muy importante. Demián Duarte de Sonora Power, que no me presenté. Este tema que creo que es importante, se comentó ahorita en pedazos de parte de los compañeros, el tema del artículo del Wall Street Journal, donde tratan de fustigar a su futura administración, la opinión de las famosas calificadoras, voces que son muy claras en su tendencia de la oposición, que hablan ahora ya no de esta situación relacionada con la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que parece que ya la dan por perdida esa batalla, sino de la futura crisis que se asoma en México, lo cual es evidente que configura una estrategia, ¿no? Para meter presión y tratar de espantar con el petate del muerto. Mi pregunta muy específica sería para usted, doctora, en términos de cuál será la estrategia o la respuesta que tome su equipo y su futura administración ante estos embates. Mire, porque de lo que se trata al parecer es de crear una crisis artificial, meterle presión al peso, hacer que las empresas del exterior bueno, pues tengan miedo de venir a invertir a México, con esta idea de que usted es comunista, una dictadora y quién sabe qué tantas cosas que vienen diciendo. Creo que es importante, ¿no? una respuesta puntual de su parte en este sentido, justamente para dar certeza. A ver, los empresarios nos conocen cómo gobernamos en la Ciudad de México, nacionales y extranjeros. O sea, lo que no va a regresar es el neoliberalismo. Y eso no es algo nuevo, lo he dicho siempre. Lo que no va a regresar son los abusos del pasado. Lo que no va a regresar es un Pemex que tienda a desaparecer por decisión del gobierno. Eso no va a pasar. No vamos a regresar a Peña, ni a Calderón, ni a Fox, ni a Cedillo, ni a Salinas, ni a Miguel de la Madrid, ni a... ¿Quién estuvo antes? López Portillo, ni a Echeverría, ni... No. Nosotros estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo para el país.
Y es un modelo que mantiene el libre comercio con Estados Unidos y con otros países, que mantiene su deseo de que siga habiendo inversiones en nuestro país, pero quedó atrás el modelo neoliberal, en donde todo el apoyo iba a los de arriba. Ahora es un modelo económico distinto, se apoya abajo y se ha demostrado que gracias a eso crece la economía. Yo lo he dicho en el salario, la gráfica del salario es la mejor gráfica para mostrar que México cambió. Salario mínimo estable, y además hay que decir estable entre comillas, porque cada vez alcanzaba para menos, aunque formalmente en términos reales no aumentaba. Y a partir del 2019 comienza a aumentar. Bueno, ese cambio en la tendencia que ha favorecido la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades, la economía interna, y al mismo tiempo la inversión extranjera directa en nuestro país y la inversión nacional, pues es un modelo que toma de nuestro pasado, fortalece la democracia, fortalece las libertades y al mismo tiempo un modelo que le llamamos el humanismo mexicano, la economía moral, que es un modelo de aquí, de México, que surgió en México, que no copia ningún otro modelo de ningún otro país. Díganme ustedes, la austeridad republicana, ¿en dónde está? En el mundo. Nada, llegan unos y aumentan el Estado o el tamaño del gobierno. Otros hablan de austeridad y recortan el gasto público. No, nosotros pensamos que el gobierno tiene que ser eficiente, pequeño, que no le cueste al pueblo de México y que el recurso público es para el desarrollo nacional y para el beneficio del pueblo. Ese modelo funcionó con López Obrador, dio resultados, pues es el modelo que con nuestras características, impulsando las energías renovables, dando participación a las mujeres, va a continuar. Por eso votó la gente. Más democracia, más libertades y más bienestar y soberanía. Entonces, ese es nuestro modelo. ¿Qué le decimos a los empresarios nacionales, extranjeros? Que México, claro que requiere inversiones, pero ¿qué queremos? Que esas inversiones generen bienestar. Lo dije durante toda la campaña, lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo. Y en el sector energético, pues que se fortalezca nuestra soberanía energética. Es lo mismo que ocurre en cualquier país del mundo, no es algo único. Todo país defiende su soberanía y el uso de sus propios recursos, evidentemente. De hecho, yo la quiero felicitar por los nombramientos, han sido, creo que lo mejor que tenemos en materia de lo que es la comunidad académica. Sí, Víctor es buenísimo, la verdad. Entonces, o sea, es un gran profesional, además de una honestidad. Es un hombre honesto. Y además quiere a Pemex y lo va a sacar adelante. Creo que son pasos muy acertados. Mire, de hecho quería yo felicitarla por la concreción del Plan C, que fue un acto, bueno, que se dio el pasado viernes en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que al final de cuentas, bueno, le conceden lo que ya se esperaba, ¿no? La mayoría, yo le decía, pues ustedes tienen la razón, ¿no? Al respecto, le conceden la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada. Faltan 3 senadores, pero algo de lo que casi nadie habla es que hay, mi última cuenta era que son 27 congresos estatales los que tienen también mayoría en su movimiento, y eso, bueno, facilitará mucho el tránsito, ¿no?, hacia las reformas constitucionales, porque se requiere la mitad más uno de los congresos de los estados también, es un tema relevante. En ese sentido, doctora, preguntarle cuáles son los siguientes pasos. Sabemos que está, por ejemplo, ya en dictamen el tema que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, y hay un dictamen con los organismos autónomos. Usted ha hablado, por ejemplo, de la reforma electoral, ¿no?, donde hay… Sí, esa yo creo que va a venir un poco más adelante. Sí, porque ya se habla del tema, ¿no?, de si se van a eliminar los pluris, si no, si la reelección, va en serio el tema de la no reelección. Bueno, la no reelección sí es una de las propuestas que vamos a incorporar, pero la parte de la reforma electoral, hay algunos temas que vale la pena discutir. Doctora, finalmente, decirle, bueno, le reitero, estamos muy agradecidos por su segunda visita. Creo que somos uno de los pocos estados que la ha recibido 2 veces. Eso denota un… Y vamos a ir 3. Va a ir a la tercera, exactamente, antes de tomar posesión. Eso denota un claro compromiso con Sonora. Por ahí hay una frase que se ha estado manifestando, que, bueno, yo en el pasado le he dicho, somos la tierra del futuro, queremos ser la del presente ahora. Se dice, Sonora, el momento de Sonora es ahora.
que creo que es una visión importante, y usted aportó algunos elementos, ¿no? Se va a construir esta carretera que va de Bavispe arriba en la sierra hasta Casas Grandes, el tema también de complementar Bavispe, Casas Grandes y terminar la de Chihuahua. la de Guaymas a Chihuahua. Sí. Es un tema muy importante para la región, no nada más para Sonora y Y Chihuahua. la donación de empalme a la Marina para que se amplíe el puerto de Para ampliar Guaymas. el puerto, Sí. el tema del tren de pasajeros hasta Tren de Nogales, pasajeros a Nogales. es también un tema fundamental. Y muchas cosas, ¿no? Que estoy seguro que vendrán en el futuro. Quisiera yo preguntarles aquí a los de energía, ¿no? A Pemex y a la secretaria, lo del tema del litio, lo del Ya, plan ya, Sonora, después lo platicamos pero ya con- dijo usted con que calma. después nos va a poner una fecha, Sí. ¿no? Así que gracias. Gracias. A ver acá, la última ya. Buenas tardes, doctora. Nada más dos preguntitas. En el Universal publicamos una encuesta donde le dan el 73% de aprobación al presidente un mes antes de que determine cómo ve, qué opina, y respecto a eso, va por ese 23% que falta para tener una aprobación del 100% en su administración. Nunca se puede tener 100% de aprobación. Pues hay quienes están de acuerdo y hay quienes no están de acuerdo. Lo que es muy relevante, y lo he dicho en los mítines, si ustedes hacen una revisión de el periodo, digamos, el último año de todos los presidentes, incluso de los grandes presidentes de México, Juárez, bueno, Madero fue asesinado, ¿verdad? Lázaro Cárdenas, no es la misma situación que vivimos ahora. O sea, yo creo que solo Andrés Manuel López Obrador, que hace una transformación en el país y termina, primero pues el resultado de la elección, que es una aprobación del pueblo de México de la cuarta transformación, porque siempre dije que vamos a darle continuidad, por supuesto, de la candidata a la presidencia, pero cierra el sexenio con un triunfo, digamos, del movimiento al que él pertenece. Y después la aprobación del pueblo de México a su gestión, con todo y el bombardeo en contra que ha tenido. Entonces, por eso yo hablo del mejor presidente, aunque no les guste a muchos que no lo quieren, pero el pueblo de México, la otra que presentamos creo que tenía el 80%, esta creo que es de 73. O sea, se publica en el Universal, pero es Buen día. de Buen Día, habla de 73%. Entonces, pues, imagínense, no hay, yo creo, en ese sentido, nada parecido en la historia de México, de un presidente que acaba con esa popularidad, habiendo llevado a cabo una transformación como la que hizo. Finalmente, el día de mañana se reúne con el secretario de Hacienda. ¿Cómo sería esta reunión? ¿Va a ser en Palacio, en otro lugar? ¿De qué temas van a abordar específicamente? Sí, nos hemos estado reuniendo con el secretario, con el subsecretario, Juan Pablo, que él va a ser el secretario de Clara, de Finanzas, y con su equipo, con el equipo del secretario de Hacienda, para ver ingresos. O sea, ya estamos trabajando en cómo va a cerrar el gobierno este año, que obviamente es responsabilidad del presidente, hasta el 30 de septiembre, y a nosotros pues del 30 de septiembre al 31 de diciembre. Entonces el cierre del 2024 y la planeación del 2025 en ingresos y en egresos, el presupuesto público. Entonces estamos trabajando en ello. La del martes es con el presidente López Obrador. Ahí vamos a hablar esencialmente del cierre del 2024. En Palacio. Creo que es en la tarde. En la tarde. No, no lo creo. Sí. Hoy en la tarde tenemos reunión de gabinete en el mismo lugar y a la misma hora y por el mismo canal. Sí. Mañana no, porque mañana es la reunión con el presidente en la tarde. El miércoles no. De una vez les digo, me voy a tomar 3 días. 2, 3 y 4 de octubre. Sí, les voy a dar vacaciones a ustedes para que... De septiembre. 2, 3 y 4 de septiembre, perdón. El 1 de septiembre vamos a ir al informe y
perdón, 2, 3 y 4 de septiembre les voy a dar vacaciones para que... ¿Qué va a hacer, doctora? Y pues no sé todavía, estamos viendo ahí con mi esposo reponer la luna de miel que nunca tuvimos de 3 días. No, 3 días vamos a salir. 3 días vamos a salir con la familia. Bueno, ¿qué tiene de malo? No, 3 días nos vamos a tomar de descanso antes de seguir. Y el 4 ya regresamos. No, el 2, 3, 4, el 5 regresamos. Hasta roja me puse.